Bendiciones todos. Vamos a continuar ahora con la explicación de nuestro video número 11. Estamos analizando todavía Filipenses, estamos en la etapa número 4 y estamos elaborando un bosquejo preliminar para que sea guardado en nuestras memorias y podamos utilizarlo en el momento en que nos dediquemos a enseñar alguna clase en alguna congregación. Vamos a ver el punto 3, la teología de la meta cristiana. Los versículos a utilizar van a ser el 9, el 10 y el 11 del capítulo 1 de Filipenses. Voy a dar una lectura previa y ahorita continuamos. Dice el texto: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo, la meta cristiana que se debe de alcanzar? Según en el versículo 9 encontramos esta frase importante. Dice el versículo 9, dice: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Esa frase donde dice para que aprobéis lo mejor significa prácticamente lo que es la meta. Ahora, Pablo está diciendo que la parte de alcanzar la meta es esta actividad, este detalle, esta característica, esta conducta, parte de la conducta del cristiano. Verso 9 otra vez, dice, el texto dice, verso 10, que para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para que sean, versículo 11, llenos de frutos de justicia. Entonces, hay un objetivo, hay una meta que los cristianos en Filipos se les recomienda que alcancen. ¿Cuál meta es la que tienen que alcanzar? La meta de ser personas sinceras y personas irreprensibles. Déjeme abundar un poco más sobre la palabra ser sinceros. En la vieja Grecia, en la antigua Grecia, había escultores que utilizaban el mármol, que es muy abundante, o era muy abundante y sigue siendo abundante en esa parte del planeta. Entonces, los trabajadores, los que hacían estatuas con marro y con cincel, en ocasiones su estatua se les pasaba un golpe con el cincel y entonces la estatua contenía algún pequeño agujero de más. Entonces simplemente lo que hacían los orfebres, los trabajadores, los escultores, era cubrir esas estatuas, esos defectos, con un poco de cera. Lo que significaba entonces que la cera y el mármol a la distancia se ven iguales, más si la cera se endurece y se cubre con algún líquido que sea endurecedor, entonces a la vista parece que es exactamente igual en toda la estatua, todo el objeto que se está cincelando. Los vendedores entonces ponían sus orfebres. Recuerden ustedes, por ejemplo, que en Éfeso tenían costumbre de fabricar estatuillas de Diana, pero no nada más eso, había más estatuas de los dioses que las vendían para que después los griegos les ofrecieran pleitesía, estatuas de héroes, estatuas de filósofos. En la historia universal ustedes pueden encontrar algunos dibujos, algunas fotografías de estatuas que todavía existen, de cómo las fabricaban estos orfebres. Pero la palabra sincero se va a derivar precisamente de que cuando un comprador avesado, un comprador abusado, avesado, listo, llegaba y quería comprar alguna estatua, entonces cuidadosamente la revisaba, cuidadosamente tocaba todas las partes de la estatua y previamente le decía al vendedor: quiero una estatua que sea sincera. Y entonces el vendedor decía: bueno, tengo estatuas sinceras muy buenas, muy bonitas, acá se encuentran. Estas valen el doble que estas. ¿Y estas por qué valen menos? Porque estas sí tienen cera, sí tienen defectos. Entonces, con el paso del tiempo, el uso de la palabra sincera para referirse a las estatuas que no tuvieran defectos se fue transformando y actualmente se utiliza la palabra ser sincero para la persona que es abierto, que no tiene defectos, que no habla mentira, que dice la verdad. Entonces, cuando Pablo utiliza aquí la frase en el versículo
10, que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Entonces, ser sincero e irreprensible significa que no mienta. Irreprensible. La palabra irreprensible significa prácticamente que no tengan nada que reprenderle, nada que decirle al cristiano en el momento en que se exponga su conducta. Entonces, un cristiano con una conducta intachable va a ser una persona irreprensible, que no tiene nada que decírsele. La meta entonces para los filipenses era alcanzar esta posición. Nosotros como cristianos, infortunadamente, cometemos errores en nuestras vidas y entonces no se puede decir que todos seamos sinceros e irreprensibles. Vamos a tener alguna cosa que las personas que nos conocen nos van a echar en cara acerca de ciertas actitudes, de ciertas conductas que fueron incorrectas. Lo adecuado es que cualquier persona que cometamos este tipo de errores, los modifiquemos, los cambiemos, que nadie, ningún cristiano diga que es un cristiano perfecto que nunca comete errores, porque todo mundo hemos cometido errores en nuestra vida de cristianos y por supuesto antes de ser cristianos. Entonces, aceptando una vez eso, que somos personas que hemos cometido errores, bueno, una vez que ya los cometimos y los superamos y pedimos a Dios que nos ayude a transformar nuestras vidas, necesitamos continuar adelante. Porque tampoco no puede caerse una persona que comete un error y que ya se cae y que ya todo el mundo lo destruye por los comentarios, por ser no insincero, por ser reprochable. Entonces, los cristianos, algunos se apenan tanto que ya no quieren participar en la vida cristiana. Dios ha dado la oportunidad de que se transforme la persona, que la persona cambie. Si comete errores, abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo para que nos ayude a seguir adelante. Y Dios se encargará entonces en el juicio final de juzgar precisamente los actos que hayamos cometido, que a ojos de otras personas sean criticables, sean insinceros, sean reprochables. Pero por lo pronto, la meta que Pablo menciona a los filipenses que deben de alcanzar es que sean sinceros y que sean irreprensibles. Por supuesto, entonces, que si los filipenses vienen de una cultura que no está practicando el cristianismo, ellos son paganos, entonces en su mundo pagano, como todos nosotros cuando venimos del mundo pagano, tenemos costumbres o teníamos costumbres que antes practicábamos. Pero una vez convertidos en cristianos, modificamos y si alguna vez caemos, nos levantamos y seguimos adelante. Ay de aquel que cuando cae ya no quiere levantarse y quiere quedarse allá a donde volvió a caer. Al contrario, hay que levantarnos y si nadie nos ayuda a levantarnos, nuestro Señor Jesucristo nos da fortaleza para abandonar las malas actitudes, las malas acciones y seguir adelante. Todo mundo, recuerden, todo mundo somos imperfectos y estamos luchando cada día por ser mejores personas. Así que, entonces la meta es ser sinceros e irreprensibles. Y luego en el mismo versículo 10, Pablo dice, esta sección dice, en el verso 11, perdón, dice, llenos de frutos de justicia. Dos características importantes que el cristiano debe de alcanzar: ser sincero e irreprensible y ser lleno de frutos de justicia, que palabras que fueron enviadas, fueron dichas a los filipenses, pero que son aplicables para nosotros, para cualquier cristiano, en toda época, a partir de que se inició el cristianismo hasta estos momentos, en cualquier época, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, cualquier lugar. Los cristianos tenemos este deber, esta meta que cumplir. Algo más que Pablo tiene aquí en estos momentos. Dice que los medios para alcanzar la meta son, aquí los pongo en este pequeño dibujo, este pequeño diagrama. Primer medio es abundar en ciencia. Déjenme leer solo otra vez aquí en el versículo 9. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde en ciencia y todo conocimiento. Entonces, esta es una de las primeras estrategias para poder alcanzar esta meta.
Cuando nosotros nos preocupamos para que en nuestro amor cristiano lo hagamos abundar más y más y en ciencia y en todo conocimiento, no hablamos de la ciencia secular, no hablamos del conocimiento secular, hablamos de la ciencia cristiana o hablamos del conocimiento de las cosas de Dios, el conocimiento bíblico, el análisis bíblico, de aprender lo que es la técnica de la hermenéutica, la investigación, lo que es la exégesis, para poder entonces obtener mayor conocimiento, poder empaparnos de todo ese conocimiento, de toda esa sabiduría que la Biblia nos proporciona, y entonces cada cristiano podemos ir alcanzando nuestra meta de ser sinceros e irreprensibles y llenos de frutos de justicia. Recuerden, si Pablo menciona que él desea que los filipenses su amor abunde en ciencia y en todo conocimiento, es porque sabe que es parte del proceso de crecimiento de un cristiano. Para que un cristiano llegue a su meta y llegue a cumplir el plan de Dios, necesitamos practicar esto. Nuestro amor cristiano tiene que abundar en ciencia. Ciencia, vamos a decir, sabiduría cristiana, conocimiento, ser personas que conocemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la historia del inicio del cristianismo, la historia de los periodos anteriores al cristianismo, la historia desde Génesis hasta estos momentos, que nos ayuda a entender cómo se fue desarrollando el plan de Dios desde el jardín del Edén hasta estos momentos y hasta el futuro cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano aumenta su conocimiento, aumenta su ciencia de esta manera, entonces se convertirá en un cristiano sincero, irreprensible, lleno de fruto y de justicia. ¿Va a cometer errores? Por supuesto, como todos humanos somos falibles y entonces podemos caer, pero obteniendo el conocimiento, obteniendo la ciencia bíblica, podemos levantarnos con la ayuda de otros o por nosotros mismos con la ayuda de Dios. No es imposible, pero necesitamos imbuir nuestra mente de este conocimiento, de esta sabiduría divina que la Biblia nos proporciona. Un segundo paso que menciona Pablo en el versículo 10 dice así, para que aprobéis lo mejor. Esa frase, para que aprobéis lo mejor, que aparece en el versículo 10, nos está diciendo que hay un propósito, hay un objetivo más aparte para llegar a la meta, que va a ser el tercer punto, la tercera etapa. Tenemos que pasar por una segunda etapa. Y es la segunda etapa que cuando tenemos ciencia y tenemos conocimiento bíblico, entonces podemos aprobar lo mejor. ¿Por qué nuestros amigos sectarios no han llegado a la conclusión de que existe una sola iglesia, la iglesia de Cristo, y que tiene características especiales, así como nos los brinda el libro de los Hechos, nos lo enseña el libro de los Hechos? ¿A qué se debe que se aferran a las doctrinas que ellos han aprendido? Bueno, es que simplemente no han obtenido el suficiente conocimiento, no han obtenido la suficiente sabiduría bíblica, no entienden la diferencia que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento, no entienden que el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, para que los judíos pudieran tener una vida agradable delante de Dios Jehová. Y entonces mezclan, en la época actual, mezclan conductas, actitudes, mezclan mandamientos del Antiguo Testamento para que se practiquen en el Nuevo Testamento, cosa que no es admisible. Pero cuando les decimos a nuestros amigos de grupos sectarios, les decimos, es que tienes que comprender que vivimos una nueva era. En la era cristiana, la ley antigua era una sombra nada más de la mejor ley, que es la gracia en Cristo Jesús, y el Nuevo Testamento nos muestra las normas que debemos de seguir. Ellos se aferran y dicen, bueno, voy a hablar primero con mi pastor para ver si podemos seguir estudiando. Y van con su pastor, y por supuesto su pastor se pone alerta porque dice, esta oveja la puedo perder, se puede ir a la iglesia de Cristo. No es que le interese la oveja, le interesa la lana que produce la oveja. Entiéndame la metáfora. A los pastores les interesa la lana que producen las ovejas. Por eso son muy reacios a apoyar a un miembro de estos grupos para que abandone o para que se una a la iglesia de Cristo. No todos. Ha habido personas de sectas religiosas que cuando conocen la verdad, todos, incluidos su guía religioso y los grupos, deciden unirse con nosotros porque han comprendido que enseñamos lo que es correcto.
Pero bueno, es tema para otro video. Así que entonces, la persona que tiene mayor conocimiento, que tiene mayor ciencia, que tiene más sabiduría bíblica, está mejor capacitado para poder aprobar lo mejor. Y Pablo nos lleva a otro punto más. Para alcanzar la meta, obviamente estos son los tres medios, los dos medios y luego el tres. Para alcanzar la meta en el versículo 11, esa meta que se nos sintetiza en el verso 11 dice, para que sean la gloria y la alabanza de Dios. Dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta es, vamos a decir que es la meta final. Si vamos a obtener la gloria y la alabanza de Dios como meta final, es porque nos hemos convertido en personas sinceras, personas irreprensibles, personas llenas de frutos de justicia, que se ha adquirido gracias a nuestra dedicación, a nuestro esfuerzo, gracias a la bendición de tener personas que nos enseñan bien, gracias a que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Entonces, si abundamos en ciencia y en todo conocimiento y vamos a ser capaces de aprobar lo mejor, entonces podemos alcanzar la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es ser sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia, para la gloria y para la alabanza de Dios, nuestro Padre. Tenemos más. ¿Qué significa todo esto que estamos hablando? Estamos hablando de lo siguiente, miren. Cuando decimos amor, que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento, estamos hablando acerca de que el cristiano debe tener una buena base de conocimiento. Cuando digo buena base de conocimiento, el cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, es que debe tener un estudio concienzudo, analítico, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Antiguo Testamento, y conocer las distintas fases de la historia de la redención, de la historia judaica, de la historia la forma en que Dios fue seleccionando poco a poco a la nación israelita, para que de esa nación naciera un día nuestro Señor Jesucristo y que viniera a transformar el mundo. En su muerte, en su sacrificio, juntó ambos pueblos, los pueblos israelitas con el pueblo gentil, e hizo una sola y nuevo grupo especial que él le llama mi iglesia. No hay en el Nuevo Testamento, quiero que estén ustedes seguros, pruebas de la existencia de los grupos actuales. No existen. Lo que existían eran distintos grupos judaicos, ya lo he mencionado en otras ocasiones, en otros videos. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, la gente del pueblo, incluso hasta los que se confabulaban para matar romanos o para matar enemigos de los judíos, que eran los sicarios. Existían todos esos, eran ramas del judaísmo. Cuando el cristianismo se inicia, el Imperio Romano pensó y creía que los cristianos eran una rama más del judaísmo, y le brindaron la ayuda necesaria, puesto que los judíos mantenían el respeto, eran respetados por parte de las autoridades romanas. Hasta después, cuando suceden las primeras revueltas, año 66, los judíos se rebelan, entonces cambia la mentalidad romana y bueno, mandan a destruir Jerusalén con Vespasiano y después Tito, que llegan allá por el año 70 y destruyen Jerusalén. Bueno, es otro tema para dialogar. Vamos a hablar acerca de cómo una persona o qué significa aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor, como se menciona en el versículo 10, significa tener la habilidad para poder entender, para poder comprender todos los contextos bíblicos y hacer la aplicación adecuada. Voy a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento se menciona constantemente que el judío tenía la obligación de participar con su diezmo, con sus ganancias, y llevarlo al templo, porque en el templo se recolectaban los fondos en vamos a decir, una pequeña bodega, una pequeña alcancía que le llamaban el alfolí. Y entonces los judíos, cuando iban al templo, ahí depositaban su dinero o pagaban sus ofrendas por medio de animales a los sacerdotes. Los sacerdotes entonces, cuando estaban cocinando la carne de las ofrendas que llevaban los judíos para que sus pecados fueran perdonados, metían su gancho, su cuchara de 3 ganchos, y sacaban carne suficiente para llevar, para alimentar
alimentarse ellos, los levitas. Los levitas eran los únicos autorizados para ejercer vamos a decir, el magisterio judaico, para enseñar, para practicar, para cuidar el templo. No tenían derecho los levitas de entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Todas esas reglas, esas normas en el Antiguo Testamento fueron dadas para los judíos. Y nosotros lo entendemos, lo comprendemos. Pero cuando personas en la actualidad mezclan las normas antiguo-testamentarias con las normas neotestamentarias, están cometiendo un error garrafal. No están aprobando lo mejor, no están teniendo la habilidad para comprender y para pensar, y únicamente se dejan guiar por su guía religioso, que le interesa no enseñar, o a lo mejor el guía religioso ni siquiera conoce esta normatividad, y simplemente le interesa nada más hablar acerca de aplausos, de música y de den sus diezmos, que son frases que se escuchan perpetuamente, permanentemente, en sus lugares de alabanza. ¿Y conocimiento bíblico? No, pero están bien adoctrinadas estas personas para cooperar con sus ofrendas, cooperar con sus diezmos, cooperar con su dinero, y su pastor es casi el quien ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y vale más la palabra de su pastor que la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Significa que estas personas tienen la habilidad para comprender y pensar, para poder aprobar lo mejor. No la tienen, les ha sido negada. Por eso, si algunos de ustedes están viendo estos videos, piensen, razonen, analicen todo lo que decimos, analicen lo que digo yo en mis videos, lo que dicen otros miembros de la Iglesia de Cristo que también son presentadores de temas bíblicos, predicadores. Analicen lo que dice algún predicador local en el área donde usted vive y póngase a estudiar. Y usted va a encontrar la diferencia y será usted un cristiano que va a saber aprobar lo mejor. De otra manera, usted sigue siendo una persona que sigue una idea equivocada. Ahora bien, ¿qué significa gloria y alabanza de Dios? La gloria y la alabanza de Dios, Dios solamente da gloria y alabanza a sus hijos cuando sus hijos viven sinceramente e irreprensiblemente y son llenos de frutos y de justicia. O sea que han modificado la conducta. Y esto es importante porque esto significa vivir de acuerdo con Dios, vivir de acuerdo con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, es muy importante esto que lo entendamos. Déjenme borrar aquí mi presentación para continuar con estas flechas que aquí tengo, las voy a poner acá más arriba y ustedes la van a recordar de qué se trata. Yo ahorita lo voy a poner nada más aquí el inicio de las pequeñas flechas que nos van a guiar a los siguientes pensamientos, la siguiente enseñanza que voy a proporcionar en estos momentos. Tenemos entonces aquí 3 flechas que nos indican algo que yo voy a explicar, que son las que estaban abajo. Estas 3 flechas las vamos a poner aquí y son la continuación. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Bueno, en la clase, en el momento anterior, hablaba yo acerca de que debemos tener una base de conocimiento. Entonces, esa base de conocimiento constituye lo siguiente. Si tenemos amor, el amor significa la fraternidad, la confraternidad, significa la unión de miembros en la Iglesia de Cristo que mantienen una muy buena comunión, la fraternidad. La palabra fraterno significa prácticamente hermanable, los que somos hermanos. Entonces, los que somos hermanos, para poder vivir en plena fraternidad, necesitamos practicar el amor, necesitamos tenernos amor unos para con nosotros. El amor rompe todas las barreras. Cuando una persona tiene esta base del conocimiento como primera parte en su crecimiento, entonces su amor se va a manifestar en la forma en que trata a sus hermanos. Ahora, ciencia y conocimiento. La palabra ciencia, como lo miramos hace rato ahí, y conocimiento, prácticamente lo sintetizamos con esta frase. Significa sabiduría. Cuando un cristiano tiene más conocimiento de las cosas de Dios, su sabiduría va en aumento. Y las personas con sabiduría en la iglesia son bien apreciadas, porque saben dar el consejo adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada cuando está pasando por momentos de dolor, de sufrimiento, de tristeza o de alegría.
No nada más se aconseja en momentos de sufrimiento, también en momentos de alegría. La habilidad de comprender, como presenté hace rato, la habilidad de comprender y de pensar nos lleva a otro punto. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Déjeme explicarle qué significa la palabra cosmovisión. Yo sé que muchos de ustedes ya la saben, pero la voy a repetir. Cosmovisión significa la forma en que miramos el mundo. ¿Qué es lo que nos presenta el mundo? ¿Con qué ojos miramos al mundo? Si somos mundanos, entonces miramos el mundo como un lugar de oportunidades para arañar, para golpear, para quitar, para lastimar y para beneficiarnos nada más yo. Y la práctica egoísta del yo-yo es lo primordial en el mundo. Esa es la cosmovisión mundana. Pero la cosmovisión del cristiano cambia. Cuando el cristiano tiene la habilidad de comprender, la habilidad de entender, de pensar, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces su cosmovisión va a cambiar. Su forma de ver el mundo va a ser diferente. Y ahora vamos a mirar el mundo dividido en dos grandes secciones. Una sección muy pequeña en donde se encuentran los hijos de Dios. Otra sección muy grande donde se encuentran muchos creyentes que adoran a Dios en forma equivocada. Y otra sección más grande donde se encuentran muchísimas personas que definitivamente son gentes que nada más viven su vida sin tener ningún freno, sin tener ninguna barrera que les impida hacer con su vida, con su cuerpo, con su ser, lo que quieran. Entre la gente del mundo, los cuales vamos a decir que es muy difícil que se conviertan, pero no imposible. Se encuentran todas aquellas personas que cometen crímenes. Si ustedes y yo queremos comprender cómo es el mundo, cómo va a ser las gentes que van a estar en el lugar de la perdición eterna, pensemos en una penitenciaría. En una penitenciaría no se encuentra lo mejor de la humanidad. Discúlpenme ustedes, señores, que están encarcelados. Pero la mayoría de los que están encarcelados, a reserva de los que han sido inocentes, acusados inocentemente, pero la mayoría de los que están encarcelados por crímenes cometidos representan lo peor de la humanidad. ¿Y qué va a hacer Dios con lo peor de la humanidad? Los va a destruir, los va a lanzar al lago de fuego. A menos que ustedes, señores encarcelados, personas que han cometido crímenes, a menos que ustedes cambien y modifiquen, y aquí viene la gran sorpresa. Muchos cristianos están en desacuerdo o no aceptan que incluso el peor criminal, cuando quiere aceptar a Cristo, cuando quiere convertirse en cristiano, déjeme decirle que el Señor Todopoderoso le perdona cualquier crimen que haya cometido, con la condición de que a partir de que se convierta en cristiano, viva una vida dedicada a Él. Y eso para muchos les suena increíble. Dice, bueno, ¿cómo es posible que Dios perdone a ese criminal que cometió tantos crímenes y yo que nada más cometí un solo error, me va a mandar Dios a la perdición? ¿Es verdad? O sea, en el momento final, Dios va a juzgar a cada persona según por las conductas finales, no por las conductas anteriores. Yo puedo vivir 20 años sirviendo al Señor y el último año de mi vida morir, estar dedicándome a la perdición, no iré con el Señor. En la balanza el Señor no va a medir mis 20 años de buen trabajo por un año de mal trabajo y va a decir que estoy falto. No va a decir así el Señor. Me va a tomar en cuenta lo que yo esté haciendo en el punto final de mi vida, en el momento en que yo entregue mi vida al Señor. Y esta sección que hablamos acerca del estilo de vivir de acuerdo con Dios, habla de un estilo, habla de una manera, habla de cuando hablamos de estilo de vivir, es una manera de vivir en su hogar que no es que cause el asombro de otras gentes, pero que mucha gente lo distinga a usted cuando usted cambia su manera de vivir. Dígame, usted que es parte de las personas del mundo, cuando usted viene ya del día sábado de su trabajo, ¿qué es lo primero que usted hace? Le voy a decir lo que usted hace. Va y se detiene en el lugar donde venden los licores más comunes, compra suficiente carne y se reúne en su casa o se reúne con sus amigos y a festejar y a emborracharse y a gastarse parte del dinero que usted ha ganado en la semana. Y en su hogar disminuyen los ingresos porque usted se los gastó en los vicios. Bueno, el cristiano no tiene ese estilo de vivir. También se divierte,
también es alegre, también es comprensivo, también convive con la familia, pero con un estilo diferente. Entonces, el estilo de vivir nos habla acerca de vivir de acuerdo con Dios. Usted puede cambiar de estilo, usted puede ser un cristiano que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Con esto finalizo esta sección y en el próximo video vamos a seguir analizando más acerca de otra teología, de otra injerencia de Dios en la vida del mundo. Dios los bendiga, que la pasen bien.